Gracias por continuar acá con nosotros en Puntos de Vista, siempre abordando este tema sobre el récord de remesas que ha recibido, por supuesto, Nicaragua durante este año 2023. Es por ello que estamos con Welvin Romero, quien es economista, investigador en temas económicos, consultor independiente y profesor universitario. Muchas gracias, Welvin, por estar acá con nosotros durante esta edición de Puntos de Vista. No, gracias a usted por invitarme. Welvin, ¿cómo han aumentado la recepción de remesas en Nicaragua al pasar de los años y por supuesto este año que ha sido un año récord? Mire, Nicaragua ha mantenido desde el año 2000 tasas de crecimiento anuales de remesas del orden del 13%. Tuvimos un pequeño periodo en 2013, 2016 donde se nos cayó a un dígito, pero a partir del 2021 lo que tenemos es un repunte de las remesas. En el último quinquenio, el crecimiento promedio anual es de 23%. Eso es un boom, eso es increíble. Si lo viéramos en un gráfico, veríamos que hay un disparo enorme de las remesas. El año pasado, con respecto al 2021, tuvimos un crecimiento de un poco más de 50%. Este año no llegamos al 50, pero estamos bastante próximos al 50, 49 puntos y pico. De tal forma de que ya estamos en niveles de 4.800 millones de dólares anuales. Esa es la cifra a la que llegamos este año. Eso significa el 29% del Producto Interno Bruto de Nicaragua si creciéramos 4,5%. Un incremento realmente, pues, inesperado. Creo que inesperado por algunos, pero realmente los que venían estudiando este movimiento y este comportamiento de las remesas, creo que se esperaban esto, sobre todo viendo la cantidad de migración. En realidad se esperaba un crecimiento, pero no del nivel que estamos teniendo. O sea, 2 años de 50% significa que en los últimos 3 años duplicamos la cantidad de remesas que traíamos, que ya era significativa. O sea, si bien no estábamos en los niveles de El Salvador, de Honduras, sí teníamos una cantidad significativa de remesas. Todavía en volumen nosotros somos el que menos recibe de Centroamérica, sin embargo, como proporción del PIB, estamos peleando entre los primeros lugares. ¿Cuáles serían los principales sectores beneficiados por el aumento de remesas en nuestro país? Más que todo vienen a las familias nicaragüenses. Sí, vienen a las familias nicaragüenses. Algunas estimaciones indican que de 1.600.000 familias que podrían existir en el país, digo podrían porque no tenemos censo desde el 2005, o sea, 18 años sin censo. Hace difícil tener un cálculo aproximado de cuánto es el número de familias en el país, y estamos hablando de que según estimaciones de las encuestas de medición del nivel de vida, estamos hablando de que 850.000 familias están recibiendo remesas. Una gran cantidad. Entonces, estamos hablando del 53% de las familias, si esas fueran las cifras. Si esas estimaciones fueran correctas, el 53% de la familia está recibiendo remesas, lo cual es significativo, ¿no? Y el otro tema es que los estudios que se habían desarrollado hasta hace unos años indicaban que el nivel de remesas que se recibía era de 50 a 100 dólares. Según el Banco Central, por transacción, promedio ponderado, estamos hablando de que se están enviando 254 dólares. Es decir, que más que se duplicó la cantidad que se envía por transacción al país. Ahora, tantas remesas y sobre todo siendo tan importantes en el PIB de nuestro país y en las familias nicaragüenses, ¿es algo sostenible en nuestro país que estas remesas sean tan importantes para nuestra economía? Claro, eso depende. Depende principalmente de qué es lo que hacemos con las remesas. Si nosotros vemos El Salvador, con el boom que ellos tuvieron también de remesas, lo que vemos es que la producción nacional ha tendido a ir desapareciendo, especialmente la agricultura, a tal punto de que El Salvador es uno de los pocos países de Centroamérica donde el bosque se está recuperando de forma natural porque la gente dejó de hacer agricultura. Ese es un peligro que nosotros enfrentamos.
de que de repente, como tenemos un exceso de divisas entrando, nos salga más barato importar que producirlo internamente. Ok, en este caso, pues prácticamente esto viene siendo el sostén de muchas familias. Como economista, ¿cree que estamos tomando quizás las acciones necesarias para poder que estas remesas no se queden solo en la familia, sino que también ayuden al dinamismo económico del país? Siempre ayudan como consumo, ¿no? El que produce algo necesita que alguien se lo compre. Y entonces funcionan como dinamizador, como consumo. El problema es que de repente nos estemos dedicando a mucha importación de productos que podríamos producir en Nicaragua. De hecho, por ejemplo, en la importación de este año, una de las cosas que más aumentó son los bienes no duraderos, casi 10%. Aumentaron la importación de bienes no duraderos, que es básicamente alimentos, ropa y medicina. Y lo que más aumentó fue alimentos. Entonces, llama mucho la atención, ¿no? Ahora, ¿quiénes más se benefician? La gente que importa, el sector comercial del país, porque se dinamiza el comercio, y muy probablemente estamos viendo un efecto muy importante en el turismo. Con el 2018 y después con el COVID, el turismo fue bien golpeado. Y lo que hemos visto es que se ha estado recuperando a tasas de 20% anuales. Eso es porque hay personas que pueden ir a hacer turismo, porque el turismo internacional no ha despegado nuevamente. O sea, no estamos en los niveles que estuvimos en el 2017 y se está compensando con turismo nacional. Y eso está viniendo del lado de la remesa. Ahora, don Welvin, hablemos sobre el congelamiento del tipo de cambio del 2024. ¿Cómo esto podría llegar a afectar quizás la estabilidad económica en nuestro país, positiva o negativamente? ¿De qué forma podríamos ver estos efectos? Mire, hay un poco la discusión que hay sobre el tipo de política cambiaria que se debe seguir, porque se supone que en el modelo que nosotros funcionamos, el tipo de cambio debe estar dirigido a estimular la exportación y desestimular la importación. Sin embargo, el tipo de cambio más bien se mueve por condiciones de mercado, disponibilidad de divisas en el mercado. Este año probablemente vamos a tener más de 1.600 millones de dólares en inversión extranjera directa, bruta, y con los 4.808 de remesas estamos hablando de más de 5.000 en un país con un PIB de 15.000 millones de dólares anuales. Es decir, más del 30% está siendo justificado por ahorro que viene del extranjero. Una tendencia de ese tipo nos puede llevar al problema del mal holandés, nada más que transfigurado. El mal holandés es que se dedicaron en Holanda a tratar de consumir gas, de sostenerse el país a partir de yacimientos de gas, y el gas se acabó. Y entonces el país ya no tenía de qué sobrevivir y la economía se desplomó. El punto es que si nosotros pudiéramos ocupar esas remesas para invertir, probablemente estuviéramos en una situación un tanto distinta. Y aquí el problema tiene que ver con que el país se tiene que poner de acuerdo qué es lo que quiere hacer. Los bancos han planteado, por ejemplo, de que las personas que reciben remesas pueden optar a crédito para vivienda. Y eso es muy interesante para la familia, en especial para las familias que quieren hacer mejoras en su vivienda, que fueron construyendo poco a poco su vivienda y que ahora quieren hacer mejor. El problema es que cuando van a hacer la gestión les piden hasta la fe de bautismo. Y usted sabe que normalmente las familias no guardamos papeles en Nicaragua. Y entonces las personas se desencantan y dicen, pero o sea, es imposible, no puedo. Con tanta cosa que le piden a uno es imposible. Yo estuve reunido con una gente de unas cooperativas de vivienda y el tema de ellos, porque varios de ellos reciben remesas, es que demasiados papeles le piden. Entonces, y no hay para qué, si está recibiendo remesas y puede certificar que tiene años de estar recibiendo remesas, pero le piden papeles. Y otros países han impulsado políticas de coinversión. El Estado invierte con vos si estás recibiendo remesas y el que te envía las remesas se compromete a sostenerte las remesas.
Eso es algo que muy poco hemos explorado en el país, y a través de crédito. O sea, se le da un crédito a la persona receptora de remesas, él pone de las remesas en la otra parte y realiza su inversión. Creo que eso es un tanto difícil porque quizás no es la misma cantidad que envían siempre, no es una cantidad estable la que envía quizás una persona de otro país hasta acá, a menos que haya un acuerdo. No importa, mire, ¿cómo se hacen los negocios en Nicaragua? Las MIPYME comienzan con 100, 200, 300 dólares, 400 dólares. Así comienzan las MIPYMES en Nicaragua. Las que comienzan mejor comienzan con 1.000, con 2.000, con 3.000. Hay diversos programas donde le piden a uno que uno tiene que ahorrar. O sea, ¿qué nos cuesta decirle a alguien que recibe remesas, usted ahorre X cantidad en este año y el año que viene nosotros le ponemos el 100% del ahorro que usted tiene para que realicemos la inversión y le damos asistencia técnica? Que ese es el tema que resulta muy importante. Ahora, el punto del crecimiento y desarrollo de Nicaragua no es solamente de política económica. Obviamente que tiene que haber una política económica adecuada, pero también tiene que ver con educación. Nosotros estamos estableciendo una relación muy importante con China. China es potencia tecnológica en el mundo, probablemente a la par o adelante de los Estados Unidos, y nosotros podríamos entrar en esa esfera, ya que tenemos tan buenas relaciones con ellos. El problema siempre está determinado por quién lo va a hacer. O sea, no tenemos fuerza calificada para hacerlo, y la fuerza calificada que tenemos se nos está yendo y nos está enviando remesas familiares. Ese es uno de los puntos en los que es negativa el nivel de remesas que estamos recibiendo, porque implica migración, con todo el sacrificio que implica que alguien se vaya a otro país, muchas veces sin tener a nadie en ese país. Ok, Welby, momento de ir a una pequeña pausa comercial, pero al regresar continuaremos abordando este tema sobre las remesas a Nicaragua.